Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque nuevamente nos permite participar en estos devocionales de los martes. Gracias, devocional para los amigos que nos estén viendo, hermanos en Cristo. Pues es un devocional de la primera iglesia bautista de Monterrey. Gracias a la iglesia que nos permite participar y compartir algún pasaje de la Biblia y comentar una enseñanza para nuestra vida cotidiana, personal, familia, hijos, iglesia. Gracias al Señor por ello. Nos vamos a orar esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos bendices, porque tú nos guardas de todo mal, Señor. Gracias por estos días, Señor, de inicio de semana. Gracias porque nos has permitido, Señor, la vida, la salud. Gracias por todo lo que acampa a nuestro alrededor, Señor. Familia, iglesia, trabajo. Sabemos que todo depende de ti y que lo que tú nos das, Señor, no viene siendo, Señor, nada más como beneficio a nosotros, sino quieres que la honra y la gloria sea tuya nada más, y eso nosotros queremos hacer. Confiamos en tu protección, Señor, confiamos en tu poder. Gracias te damos por ello. Sé con nuestras familias, Señor, en cualquier lugar que se encuentren, sé con mis hermanos de la iglesia, Señor, hay necesidades diferentes. Pedimos que tu poder sea manifestado en cada hogar, en cada necesidad que se tenga. Que esta noche, Señor, la bendición sea completa para todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje muy hermoso para empezar. Sí, dice Mateo 6, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje yo creo que ha de ser del gusto de muchos, hermanos. De muchos me incluyo en esos muchos, porque este pasaje señala una de las cualidades que tenía nuestro Señor Jesús. Sí, yo creo que podemos decir que era hasta muy curioso, ¿no? Muy curioso y quizá un poco preguntón, como seríamos cualquiera de nosotros, porque Él se había manifestado en carne. Antes de dar todas las respuestas que de las preguntas que le hacían, él hacía que la gente reflexionara y se respondiera a sí misma antes de decir lo que políticamente correcta era la respuesta que ellos querían o él podía dar. En este pasaje Jesús le pregunta a algunos de sus discípulos: ¿qué dicen de él? ¿Qué es lo que la gente habla de él? ¿Cómo lo perciben o qué saben de su vida? Los discípulos le reportan algunas de las cosas que se comentan, obviamente, vamos, dimes, diretes, por donde quiera que ellos habían escuchado, pero no conforme con eso, Jesús le pregunta a ellos qué es lo que pensaban. Puede parecer absurda la pregunta de Jesús, pero había vivido mucho tiempo con ellos, lo conocían bien, habían visto lo que él hacía y era gran parte de su círculo íntimo. Sin embargo, la pregunta de Jesús implicaba algo mucho más profundo, hermano. Yo creo que esa pregunta también nos la está haciendo a nosotros en esta noche, o mañana, o cuando tú leas este pasaje, quizás sientas que esa pregunta te la está diciendo yo. ¿Cómo le responderías a Jesús? ¿Cómo le responderías? Si Jesús sabía que si sus discípulos lo seguían era porque creían en él, era porque confiaban en el poder que él tenía. Pero él no quería que repitiesen sin sentido sus enseñanzas, no quería que estuvieran así como grabándose todo lo que él decía para poder repetirlo, sino que pasara por su corazón primero para poder compartirlas con convicción. Si una enseñanza que la palabra tiene para ti y no pasa por tu corazón, la vas a compartir sin convicción, nada más como una memorización. ¿Sí? Sin lugar a dudas, dentro de los métodos de estudio, la memorización es importante, pero la palabra de Dios hay que vivirla, y esa es la convicción que nosotros tenemos como cristianos, y así la podemos compartir. Si Jesús se dio el tiempo de realizar esa pregunta era porque para él era relevante la respuesta. ¿Sí? La quería escuchar y quería checar si verdaderamente sus discípulos habían aprendido algo de todo lo que él les había compartido. Sí, por años
Quizá algunos tenemos más, otros tenemos menos, de los que nos estén viendo o que después nos vean. Eh, Podemos proclamar a un Dios de la palabra tal como lo define la Biblia y podemos ponerle muchísimas características. Podemos reproducir pasajes de memoria incluso, ¿sí? Y responder de manera tal vez un poco mecánica porque sabes mucho, porque leíste mucho, pero de vez en cuando debemos nosotros hacernos esta pregunta y reflexionar en la respuesta. ¿Sí? Es muy probable que en la medida que nosotros vayamos madurando o que tú vayas madurando, joven, si estás escuchando, ¿sí? Y crezcas y crezcamos, la respuesta vaya a variar porque no todos tenemos la percepción del Señor Jesús como deberíamos, claro, a nuestra manera de vivir, pero lo importante es que siempre la podemos responder. Eso es lo importante, que siempre pueda responder esa pregunta que el Señor le está haciendo a sus discípulos, o al menos tengamos una respuesta reflexionada y no solamente por salir del paso, como quien dice, que demos una respuesta pensando que es la que Jesús quiere escuchar. Sí, porque lo podemos hacer. Si hoy tú tuvieras la posibilidad de encontrarte cara a cara frente a Jesús y Él te preguntase, ¿quién crees que tú, quién dices tú que soy yo? Como le preguntó aquí al apóstol, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos? Obviamente, si nosotros no estamos acostumbrados en la palabra, pues va a ser un poco difícil, ¿sí? Va a ser un poco difícil porque no hemos leído, porque no hemos aprendido o porque no tenemos esa, esa verdad en nuestros labios. Yo creo que es importante, hermanos, el conocer la palabra, el conocer al Señor Jesús. Esta noche pregúntate, ¿qué tanto lo conozco? ¿Qué tanto he leído? ¿Qué tanto he aprendido? Sí, yo creo que del Señor Jesús podemos aprender muchas características. Sí, y así podemos responder. ¿Cómo responderías tú? Yo tal vez pudiera responder, tenemos un Señor de gracia, tenemos un Señor de verdad. Esas dos cosas para mí son inseparables, la gracia y la verdad. Me llamó la atención hoy que sí que el departamento departamento de vida espiritual así hizo una encuesta en la escuela cristiana donde damos clases a los alumnos de secundaria y de primer año me tocó a mí aplicarla. Las preguntas eran dos muy básicas. ¿Fuiste a la iglesia? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Sí. Y es una lástima, de verdad. Yo creo que de 30 alumnos que me tocó ver sus respuestas, 25 eran no fui a la iglesia. Sí. Y la otra pregunta era, ¿qué habías aprendido? Sí, eran tres, bueno, pero había dicho dos, ¿por qué no fuiste a la segunda? Y eran los que no fueron, eran las preguntas variadas y así directas, como son los niños, porque son niños de primero. Me quedé dormido, mi papá no me llevó, mi abuelita no pasó por mí porque hay alumnos que sus padres no son cristianos. Y muchas respuestas así, muy directas, sí. Yo creo que las respuestas que nosotros podíamos tener al conocer al Señor Jesús deben ser así, espontáneas porque vienen de nuestro corazón. Y los niños están sacando eso. ¿Están bien? Obviamente que no. Pero están ahí en un lugar donde van a aprender. Digo, y para mí una característica del Señor es la gracia que Él tiene y la verdad, sobre todo, porque deben ser unas cosas inseparables. Hay una ilustración muy bonita que a mí me gustó y quisiera compartirla con ustedes. Se decía de un sultán que soñó que había perdido todos los dientes. No sé por qué, ¿verdad? Me tocó esta ilustración. Después de despertar, mandó a llamar un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, le dice el primer sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. Dijo este sabio. Y el sultán enfurecido le dijo, ¡qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Fuera de aquí, que le den 100 latigazos. Ya saben que un sultán pues era alguien que tenía autoridad, ¿verdad? Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio porque no estaba contento con esta respuesta y le contó lo que había soñado, lo mismo que le ha dicho a este primer sabio. Y esto al escuchar al sultán con atención le dijo, excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes.
Y se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Y cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos que estaban ahí en el palacio le dijo, no, no es posible. La interpretación que has hecho de los sueños es la misma que el otro sabio, y no entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Entonces este sabio le responde, mira amigo, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. En esta anécdota, hermanos, vemos que había que decirle al rey una verdad que indudablemente él no quería escuchar. Así que saber bien cómo expresarla, porque de lo contrario el comunicador recibiría un gran castigo. O sea, tenemos que hablar con inteligencia sin negar la verdad. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. Y esto se ha dicho muchas veces. La idea del versículo tiene que ver con el buen gusto, que es algo bello de ver u oír, y un consejo, una corrección, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de testimonio. Cuando se dan a tiempo se expresan lo mejor posible y se adaptan perfectamente al caso de la persona a quien se dirigen, ¿sí? Qué importante es saber cómo decir las cosas, hermanos. Muy importante. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Yo creo que todos habremos pasado por eso, que por un arranque de coraje, un arranque de ira, nos dirigimos mal a alguien. Si algo que era un simple problema ahora ya se convirtió en algo muy complicadísimo, pasa en todos lados, pasa en nuestras iglesias, que no podemos negarlo, en nuestras casas, en los que nos rodean, con nuestros amigos. Tenemos que saber que cuando hablamos con alguien de un tema difícil, tenemos que enfocarnos en el problema y no en la persona a veces. Sí, porque el problema es el que se tiene que solucionar. No tenemos que decir, tú eres el culpable de eso que te está pasando, tú eres el culpable de esa cosa, sino eso que dijiste o eso que hiciste no estuvo bien. ¿Sí? Tal vez le cambiemos un poco, porque cuando atacamos a la persona, automáticamente se nos pone en contra. ¿Sí? Ya no podemos avanzar en una conversación para llegar a un acuerdo. ¿Sí? Vamos, a veces preguntémonos, ¿quién no ha recibido una estocada alguna vez con esas palabras que traspasan nuestro corazón y nos van a traer dolor, nos van a traer amargura, que nos lastiman y que después tenemos que tomarnos un tiempo para recuperarnos? Estas dos cosas, digo, de conocimiento que debemos tener de nuestro Señor Jesús. Sí, ahí en Juan 1 podemos ver que Jesús era lleno de gracia. El amor de Dios me hace inflexible, la gracia te hace a todo terreno. Si alguien te cierra una puerta, Dios te abrirá otra. Jesús está lleno de gracia. Debemos usar esa gracia, pero debemos usar también la verdad con la que el Señor Jesús siempre se condujo, hermanos. De eso nosotros debemos aprender. Digo, me llamó la atención esta encuesta. ¿Por qué? Porque los niños, ciertamente en la escuela, nosotros les enseñamos en los devocionales, en las clases de Biblia, en las capillas, pero no se les está enseñando en casa. Entonces, yo creo que nosotros podemos pensar ahí, ¿qué se les está enseñando a los niños? ¿Les estamos enseñando la verdad? Y debemos pensar cuál verdad. Porque ellos se hacen muchas preguntas. Tenemos alumnos que hacen muchas preguntas. Yo creo que tú te has tocado, hermano, hermana, te has topado o te vas a topar con alguien que te pregunte cuál es la verdad, ¿sí? Yo creo que tenemos un Dios de verdad, tenemos un Señor de verdad. La verdad es el orden, es la disciplina, es la puntualidad en un entrenamiento. Pero si me pongo la verdad sin efecto, vamos a estar formando gente rebelde, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de hacer eso, tratar de enseñar la verdad, pero que tenga un efecto en la vida de nuestros jóvenes. Y yo me puse a pensar, bueno, esta encuesta, ciertamente, les está enseñando, le enseñamos a los niños a decir la verdad y verdaderamente nos están diciendo esa verdad que ellos están sacando de su mente, de su conocimiento, porque sin lugar a dudas nos hubieran mentido, nos hubieran puesto en esas encuestas, sí, sí fui a la iglesia, y ¿en dónde aprendiste? ¿Y qué aprendiste? Pues nos pudieron haber puesto cualquier texto, sí, vamos,
cualquier cosa y nos hubieran dicho, bueno, pues se la van a creer. No, ellos te están llevando un norte. Entonces, pero eso no quiere decir que los vamos a dejar, bueno, que sigan diciendo todas las cosas verdaderas, aunque estén mal, no. Sí, la gracia de Dios nos abarca a todos sus hermanos. La gracia, aunque se vea rara a veces, aunque se vea que no es normal, créame, la gracia es todo amor. Sí, es todo amor. Tenemos el ejemplo en la Biblia de la mujer adúltera, que la gracia le dice, ni yo te condeno. Estoy hablando aquí del Señor Jesús, una característica del Señor Jesús. En la gracia que Él tiene, en ese regalo que Él tiene para nosotros, dice, ni yo te condeno. La verdad le dijo, vete y no peques más. Por eso el proverbio dice, hermanos, nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Yo creo que si nosotros conocemos al Señor Jesús, vamos a conocer estas características. Y yo estoy hablando nada más de dos aquí, ¿sí? Y tal vez tú te imagines ahorita, te estés imaginando muchos más. Y podemos hacer una lista de características del Señor Jesús. Pero al menos aunque tengamos una, aunque tengamos dos, como en esta noche yo te estoy compartiendo, podemos compartirlas así con los demás. Y a veces con una palabra, como aquí dice, a veces con una acción puedes compartir esa característica del Señor Jesús por si te hace la pregunta, por si tú te haces la pregunta a tú mismo, ¿quién es? Así como Él se la hizo directamente a sus discípulos, piensa que Él te la está haciendo en esta noche. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Sí? Pues yo le digo al Señor Jesús que Él es gracia, que Él da la verdad, que puede guiar en mi vida, ¿sí? Como puede guiar en la tuya también. Nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que Jesús estaba lleno de gracia y verdad, ¿sí? La verdad puede compararse con una piedra preciosa que si o aún siendo valiosa, no deja de ser una piedra que si la lanzamos contra el rostro de alguien, la va a herir, aunque esa piedra sea la más bonita, aunque esa piedra sea la más costosa, la va a herir. Pero en cambio, si la envolvemos en un delicado, no sé, estuche, embalaje o como quieras llamar, y la ofrecemos con una ternura, con amor, ciertamente va a ser aceptada con un agrado, ¿verdad? Pues ahí estamos nosotros mostrando, hermanos, esa gracia, esa verdad, ese conocimiento que tenemos del Señor Jesús al estar reconviniendo a alguien a lo mejor. Al momento de dar un consejo, al momento de, de vamos, de llamar la atención incluso a tus hijos, el momento de hacer la enseñanza, incluso misma de nuestro Señor Jesús, de la palabra, debemos tener palabra de aliento, debemos nosotros de buscar el momento exacto y las palabras exactas para poder llegar a ese corazón, digo, porque la enseñanza de nuestro Señor Jesús, como ahorita hemos dicho, tiene que pasar por nuestro corazón, porque si pasa nada más por nuestros oídos, pues va a pasar de un lado a otro, y así va a pasar en aquellas personas que lo escuchen. Entonces, en esta noche yo te invito que reflexionemos en las características de nuestro Señor Jesús, para que en el momento en que seas tú cuestionado quién piensas que es, tengas una respuesta y una respuesta en la cual tú te sientes fundamentado y te sientes fuerte al decirlo, que te sientes glorificado al decirlo, en que tienes a ese Señor fuerte, a ese Señor verdadero, a ese Señor de poder, a ese Señor de gracia, a ese Señor de verdad. Sí. Esta noche yo te invito a hacerlo, hermano, y te pido que ores por todos los demás, ¿verdad? Sabemos que hay necesidades diferentes. Agradecemos al Señor porque podemos contar con diferentes hermanos que trabajan en nuestra iglesia. La iglesia ha incorporado a un pastor asociado a nuestro hermano Abigail Terán. Pidamos por su vida, por su esposa, por sus hijos y por la vida de nuestro hermano Samuel también, quien tendrá como apoyo a nuestro hermano Abigail y sobre todo la iglesia. Seamos de apoyo también para los siervos que el Señor tiene enfrente de nosotros. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y pues si volvemos a estar aquí con ustedes, nos vemos en cualquiera de estas noches. Dios les bendiga y que estemos con bien.